El Gobierno de México, en coordinación con universidades, ha decidido apoyar 19 proyectos para atender la pandemia del coronavirus bajo mecanismos de cooperación internacional. Entre ellas se apoyan 4 proyectos de vacuna, informó esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Confirmó que México participará en proyectos de investigación en Italia para la producción de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo. Primero es el acuerdo para que México participe con 2,000 voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5, desarrollada en Rusia. Hemos solicitado y nos han afirmado que lo harán, pues desde luego proporcionarnos las dosis necesarias, pero también la información técnica y los protocolos correspondientes que serán analizados por la Autoridad Regulatoria Mexicana y el sector salud. Y ayer tuvimos una muy buena noticia, porque Italia, con quien hemos tenido una muy buena relación, ayer nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani, para que nuestro país participe en lo que será los estudios clínicos de la vacuna GRAD-CoV2. Le agradezco mucho a Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me tome la llamada. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Pascal, con mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, entonces el gobierno mexicano está apostando, digamos, en varios frentes, varias posibilidades para poder tener acceso a la vacuna, subsecretaria. Ciertamente, Pascal, lo que estamos haciendo por instrucciones del canciller Ebrard y del presidente es aproximarnos de diversas formas, ¿no?, al desarrollo de vacuna que pueda garantizarnos un acceso temprano en caso de que esta se descubra, ¿no? Porque, todo siempre está con la condicionante de que tengamos unos ensayos clínicos de fase 3 exitosos de cualquiera de las vacunas que estamos buscando. Digamos, la lógica detrás de esto es, en caso de que alguno de estos proyectos no funcione, tener otras opciones, o bien pues poder tener de diversas fuentes una dotación suficiente para cubrir las necesidades del país. El segundo caso es el correcto, Pascal. Un solo laboratorio es muy difícil que pueda dotar a México de la cantidad de vacunas que vamos a necesitar en el tiempo que lo necesitamos. Recordemos que lo más importante es tener un acceso temprano, por eso existe pues casi una carrera de los laboratorios en todo el mundo por encontrarla, porque los efectos de esta pandemia sobre el desarrollo, la salud, la economía son muy grandes. Entonces, México está, por ejemplo, ya tenemos unas pláticas, las anunció hace unos días el canciller Ebrard, con AstraZeneca para poder acceder a una producción que se manufacturará en México. Pero esta sola no va a ser suficiente para las decenas de millones que vamos a necesitar. Recordemos que muchas de estas vacunas tienen que aplicarse en 2 dosis, la mayoría. Sí. Son pocas las que son de una. Entonces necesitamos el doble, forzosamente. Entonces, México lo que está haciendo es acercarse lo más posible y con una estrategia pues que es distinta a la de otros países europeos, por ejemplo, que tienen un gran poder económico y una cantidad de población pues más pequeña, y pueden dar precompras, anticipos, cosas que nosotros es un poco más complejo. ¿Cuántas vacunas, digamos, se estima que va a requerir México, en el entendido, como usted acaba de decirlo, que algunas pueden requerir 2 dosis? Es decir, ¿cuántas personas tendría que cubrirse con la vacuna? Mira, el secretario Alcocer está a punto ya de definir eso. Nos hemos reunido la semana pasada junto con el secretario López-Gatell, Ebrard, su servidora, platicar un poco de el cálculo que tiene que existir en México del número de dosis, que es crucial, lo están haciendo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece que para que pueda un país tener inmunidad de rebaño en algún momento, tiene que tener el 70% de su población inmunizada. Y en México esto asciende a varios, 80 millones de personas, 90 millones de personas. Sí, efectivamente, 90 millones de personas, y a lo mejor pues eso implicaría 180 millones de dosis en caso de que sean 2. Quisiera preguntarle sobre las conversaciones con Rusia para aplicar
las pruebas de fase 3 en México de la vacuna Sputnik. Entiendo que pues algunos especialistas han dicho que todavía no se publican los resultados de fase 1 y fase 2 y que antes de ello pues será imposible pues pensar en aplicar pruebas de fase 3 en México. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, México tiene conversaciones ya con una instancia rusa que se llama Rospotrebnatsov, que tiene varios desarrollos de vacunas, no solo el del Centro Gamaleya, que es la de Sputnik 5, pero tenemos conversaciones anticipadas porque estamos esperando, obviamente, es lógico que México tiene que tener la información publicada de las fases 1 y 2 para poder pensar en desarrollar una fase 3 en el país. Pero esto no quiere decir que no tengamos que empezar otro tipo de pláticas, por ejemplo, qué tipo de comunidad se necesitaría para participar, quiénes serían los comités de ética que tienen que valorar esta decisión. Es decir, estamos anticipando algunas de las conversaciones importantes para que en el momento en que estas fases 1 y 2 de esa vacuna en particular se publiquen, podamos inmediatamente ponernos a trabajar y no empezar conversaciones en ese momento, ¿no? Pero lo seguro es que no se aplicará ninguna de estas 2,000 dosis de las que se ha hablado sin que la fase 1 y fase 2, sus resultados, hayan sido publicados. No, tienen que ser publicados y en su caso compartidos con las instancias de éticas y de regulación de México. Eso es muy importante y aplica no solamente para la vacuna de Rusia, sino para todas las que estamos explorando. Sí. México explora con China, Estados Unidos, Europa. El canciller Ebrard esta mañana habló de la vacuna que está desarrollando en su primera fase Italia. Entonces, ese es un camino para nosotros muy importante, el poder anticiparnos, Pascal, el poder poner en la mesa también qué tipo de cosas se pueden hacer en México para, en su momento, poder acceder con un pie un poco más adentro, ¿no? En el desarrollo de cualquier vacuna que se pueda descubrir lo más pronto posible. Pues vamos a seguir este tema con atención, subsecretaria, y yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada este día. Buenos días, gracias a ti. Gracias, muy amable. Marta Delgado es la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 8:03.